Capítulo 15. El Ministerio Caminando con el Espíritu Santo presenta Minutos de Reflexión con el predicador Moisés Cruz. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Continuamos con la serie Caminando con el Espíritu Santo. En los capítulos anteriores estuvimos hablando de la caminar con el Espíritu en fe. En este próximo capítulo, después de una semana, estaremos compartiendo los siguientes capítulos de las consecuencias del no caminar con el Espíritu. Y estaremos viendo en el libro de Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan es caminar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que caminan con el Espíritu, porque la ley del Espíritu es de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo clave central es el 4, que dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos. La palabra andamos es sinónimo de caminar. Caminamos, andar, conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Ahora, si ya vimos que la palabra andar, deriva de la palabra caminar, caminan, estamos hablando de que si alguien, aquí hay dos cosas: o caminas con el Espíritu Santo, o caminas bajo tu propia carne, o con tu carne. Tú no puedes caminar con el Espíritu Santo satisfaciendo o deleitándote en tus deseos carnales o en tus gustos y placeres carnales. Sí, eso existe en el mundo cristiano, lamentablemente. Hay gente que tiene una doble vida, que dice que camina con Dios, pero sus acciones no son realmente que demuestren que están caminando con el Espíritu Santo. De hecho, en este capítulo 8 de Romanos, versículo 4, es donde yo encuentro prácticamente todo el capítulo 8, encuentro y deduzco, y para mí de aquí sale el tema caminando con el Espíritu Santo. Yo sé que no se dice que caminó con Dios, y eso me gustó a mí, pero cuando yo encontré con Romanos 8, que es la respuesta de Romanos capítulo 7, encontré la solución para mis debilidades y la solución para triunfar en el camino de Dios y no caer en ninguna situación de la que antes caía. Y me di cuenta que la única forma de que yo me mantenía firme era cuando caminaba con Él. Y cuando dejaba de andar con Él, volvía a caer volvía a andar en la carne. Entonces estaremos viendo las consecuencias en estos próximos capítulos del no caminar con el Espíritu Santo. Dice más adelante, el vivir en la carne es muerte, pero el que anda en el Espíritu anda en vida. Más adelante estaremos leyendo eso en nuestros siguientes versículos. Pero solamente para recordarles de que la serie Caminando con el Espíritu Santo continúa. Esto es algo muy extenso. Casi toda la Biblia tiene mucho de qué hablar con respecto al caminar con Dios. En ese tiempo es caminar con el Espíritu Santo. Y estaremos profundizando y viendo los primeros seres humanos que Dios creó. Y estaremos viendo
¿Qué fue lo que pasó en ellos? ¿Qué fue lo que falló en ellos para no fallar nosotros también? Porque ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos fuimos creados a esa imagen y semejanza de Dios. Pero a causa del pecado, perdimos la imagen de Jesucristo. Después estaremos hablando sobre ello, ¿verdad? Pero nosotros fuimos creados para andar con Dios. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Fuimos creados para tener ese espacio que quedó vacío por causa de un ser, vamos a llamarlo de esta manera, que no pudo mantenerse firme. Hablo de Lucifer. Este ángel no pudo mantenerse fiel a Dios. Y qué casualidad que una vez que él es desterrado, él cae, él falla, a Dios le place hacer otro ser diferente para cubrir el espacio que Lucifer dejó. ¿Cuál fue el espacio que Lucifer dejó? No sé por qué estoy yendo por este lado, pero voy a empezar a hablar de eso. Lucifer fue creado para adorar a Dios. Fue creado para ministrar la adoración a Dios y mantener mantenerse adorando y hacer su trabajo en el cielo, que era de adorar a Dios. Si usted puede buscarlo en Ezequiel y Isaías, se va a dar cuenta que Lucifer tenía un trabajo y era el de la adoración. Cuando usted busca en Mateo la tentación de Jesús, el diablo simplemente se da cuenta, en la última tentación dice que le dijo: si tú me adoras, él siempre ha querido la adoración, porque siempre la única adoración es la que se le da a Dios, pero siempre él quiso para él la adoración. Entonces, cuando él es desterrado de su puesto, desterrado de su lugar, Dios tiene que escoger a alguien para cubrir ese lugar. Dios tiene que hacer a alguien para cubrir ese lugar. Y tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios. Y a través de eso, de ese propósito cual tenemos, para que podamos lograr ese propósito, debemos de caminar con Dios. Caminar con el Espíritu Santo. Cuando tú caminas con el Espíritu Santo, tú todo el tiempo andas adorando a Dios. Con tus acciones, con tu hablar, con tu pensar, todo el tiempo alabas a Dios. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tú caminas con el Espíritu Santo. Cuando tú no estás caminando con el Espíritu Santo, no hay adoración en ti continua. No hay adoración ni alabanza en tu boca continuamente. En tu corazón simplemente hay aflicción, preocupación, situaciones que te amedrentan. Y eso demuestra que algo en ti está fallando. No dice que tú estás perdido. Demuestra y refleja que necesitas a Dios. Y por eso es que en esta serie te estaremos hablando de la necesidad de caminar con el Espíritu Santo, pero también estaremos viendo las consecuencias del no caminar con Él. Y estaremos más bien adelante viendo sobre Adán y Eva, qué fue lo que pasó en ellos. Muchos piensan que fue desobediencia. Si lo leemos por encima, nos daremos cuenta de que sí, desobedecieron. Pero si profundizamos en ello, te darás cuenta que tiene que ver con la relación con Dios. Tiene que ver con la falta de comunicación con Dios. Sí, la desobediencia es algo que se puede ver, pero lo que no se puede ver detrás de la desobediencia es una falta de conexión con Dios. Y eso lo estaremos viendo más adelante, así que te invitamos que estés atentos, pendientes, porque lo que viene en los próximos capítulos te cambiará la manera de ver las cosas, te cambiará la manera de pensar las cosas, y estarás un paso más adelante para no ceder ante ninguna tentación, ninguna prueba, situación que te desconecte de la presencia de Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom. El ministerio Caminando con el Espíritu Santo se despide hasta la próxima transmisión. Puede contactarnos en la página de Facebook Caminando con el Espíritu Santo o al 833-155-7484. Se despide su amigo y hermano Moisés Cross.
Shalom, shalom.